Bienvenidas una vez más a Mujeres Radiantes. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Preguntas y Respuestas. Soy Alma Sarabia y con la gracia de Dios este día abordaremos el tema de conflictos familiares. Damos igualmente la bienvenida a Lady Campos, que hoy también nos acompaña. Buenos días, Alma, buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy queremos animarlos para que puedan examinar sus corazones con honestidad para ver si están edificando su vida, si estamos edificando nuestras vidas en la sabiduría de Dios con este tema. El tema que trataremos es esencial entenderlo a la luz de las Escrituras, ya que no hay nadie que no tenga diferencias o conflictos con otras personas. Ahora bien, nuestra primera pregunta es: ¿qué es un conflicto? El conflicto ocurre cuando dos partes pecan una contra la otra, ya sea en su comunicación o en sus acciones, llegando a oponerse el uno al otro. No hay conflicto donde las dos partes no están pecando. Tener diferencias o pensar diferente no significa que están en conflicto. Queremos aclarar eso. ¿Nos podría explicar la diferencia entre un desacuerdo y un conflicto? Claro. Un desacuerdo es una diferencia de opinión, principalmente en el nivel cognitivo o intelectual. Un conflicto es una diferencia de opinión que nos afecta severamente en los niveles emocional y de relación. En las relaciones interpersonales tenemos que entender que los desacuerdos son inevitables, pero necesitamos aprender a congeniar o a coincidir. Algunas personas han aprendido a prevenir los conflictos manejando sus desacuerdos bíblicamente. Hay que responder a los desacuerdos de tal manera que pocas veces llegan a ser conflictos. Ahora bien, en el entendido de que es normal que todos tengamos desacuerdos, tenemos el ejemplo de una esposa que siempre tiene desacuerdos con su esposo y para evitar un conflicto se guarda su opinión. ¿Es esto correcto? No es correcto. Como ya dijimos, los desacuerdos son inevitables y desde el principio de la creación lo vemos en Adán y Eva, en Rebeca e Isaac, y nos muestran que ellos también tenían desacuerdo. Repetimos que no es correcto que a una esposa se guarde su opinión para evitar el conflicto, porque la esposa puede caer en una depresión profunda y solo va a querer llorar. Cuando se dan este tipo de consejerías y se habla con el esposo al respecto, en el caso que nos ocupa, el esposo mintió diciendo que nunca ha tenido un conflicto con su esposa, que solo diferencias, pero que nunca han peleado. ¿Cómo te explicas esto? Esta pareja no tenía pleitos porque ella aprendió desde el principio de su matrimonio a guardarse sus opiniones para ella misma, ya que cuando ella mostraba sus desacuerdos, el esposo le decía: no peleemos, no me gusta pelear. Así que la esposa se guardó todo dentro de su corazón, por lo que cayó en depresión. Lo anterior no es correcto ni siquiera para mantener la paz en la familia, ya que esta esposa por años vivió una tormenta silenciosa para evitar un conflicto externo. Aunque ella tenía inteligencia para juzgar independientemente y sacar conclusiones diferentes, no sentía la libertad de compartir sus pensamientos con su esposo. Su matrimonio ante los demás era más mito que realidad. Por eso es importante que hablemos los desacuerdos
para que no se vuelvan conflictos. Es un ejemplo muy claro. Ahora, vamos a otra pregunta relacionada con los conflictos familiares. ¿Cuál es la raíz de los conflictos? Nuestro corazón. El rol central del corazón en el conflicto se describe en Santiago 4, versículo 1 al 3, que describe la raíz causante del conflicto destructivo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto es la raíz de todos nuestros conflictos, lo que se guarda en el corazón. Y de acuerdo a este pasaje bíblico, ¿los conflictos son destructivos? Claro, como ya dijimos, los conflictos surgen de los deseos no satisfechos de nuestro corazón. Cuando sentimos que no podemos estar satisfechos a menos que tengamos algo que deseemos o pensamos que necesitamos, el deseo de nuestro corazón se convierte en una exigencia. Si alguien nos suple ese deseo, lo condenamos en nuestro corazón y discutimos y peleamos para conseguir lo que deseamos. Nuestra pregunta 7. ¿Qué opina Dios del conflicto? Dios tiene el conflicto como algo serio, como dice Mateo 5, versículos 21-22. Y no quiere que sus hijos participen de ello. Al contrario, Dios quiere que anhelemos la paz, como dice Romanos 12:18. También Dios quiere que evitemos ofender a alguien de manera pecaminosa y más bien que amemos, oremos y hagamos el bien a los que pecan contra nosotros, como dice Mateo 5, versículo 44 al 45. Entonces, ¿cómo podemos evitar los conflictos? Resolviendo todo de inmediato, sabiamente. Hablar palabras amables, compasivas, que edifiquen y bendigan. Es importante mencionar que hay maneras pecadoras de evitar el conflicto. Vamos a enumerarlas. No hagas nada con tal de no lidiar con las diferencias. Evitar los temas y a las personas. Esta es una manera pecadora de evitar el conflicto. También el que no pases tiempo con nadie, que es el individualismo. El cambiar de tema cuando das a entender que no pasó nada, aunque eso sea una mentira. También evitamos el conflicto cuando escondemos información, pecados o amarguras. Nos escondemos porque evitamos enfrentarnos. Y para completar la instrucción es importante hablar de las maneras de evitar el conflicto que honran a Dios. Y una de ellas va a ser esforzarnos en conocer a la esposa o al esposo, apreciarlo y entender su perspectiva. También evitamos el conflicto de tal forma que honre a Dios cuando oramos, estudiamos y pensamos acerca del tema antes de hablar si es posible. Cuando hablamos del tema de una forma piadosa, no aduladora. Cuando también tenemos todos los datos antes de hablar. Debe haber un equilibrio y se tiene que escuchar a las dos partes. Otra forma de evitar el conflicto que honra a Dios es demostrar y comunicar nuestro amor y cuidado, incluso en medio de la falta de acuerdo. Tenemos que escuchar más que hablar, pero tenemos que hablar. En temas de pecado tenemos que acercarnos al cónyuge desde el amor, no en juicio. También en temas de preferencia hay que ceder ante la esposa, como dice Romanos 12:10. Evitamos un conflicto que honre a Dios
cuando en temas de sabiduría y conciencia vamos a la Escritura para buscar su verdad. También cuando no dejamos que exista pecado en nuestra comunicación. Honra a Dios que busquemos la gloria de Dios y el bien de los demás en lugar de buscarlo a nuestra manera. El yo tiene que ser siempre al último. También cuando respondemos con cariño y educación a las palabras hirientes, como dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Estas son formas en cómo evitamos el conflicto y estamos honrando a Dios. Ahora bien, ¿cómo resolver los conflictos cuando ya estás en el conflicto? Se pueden resolver los conflictos de dos formas, de manera pecaminosa y bíblicamente. Vamos a hablar primero de los conflictos que se resuelven de manera pecaminosa. Y vamos a tener estas razones. Cuando dejamos que pase el tiempo, esto es pecaminoso porque el conflicto se agrava. Cuando lo escondemos, ya hablamos anteriormente que podemos amargarnos. Cuando lo negamos, autonegándolo, porque podemos hacer algo místico. También cuando esperamos a que el otro tiene la iniciativa, podríamos caer en una cobardía. De la misma forma, cuando castigamos al otro hasta que cambie o reconozca su error. En estas circunstancias, y en otras palabras, es la venganza, que es una reacción automática ante el pecado del otro. No debe haber rencor en el creyente. Y bueno, ahora vamos a ver cómo los conflictos se resuelven bíblicamente. Y esto será cuando confesamos a Dios el pecado del que estemos siendo conscientes. Cuando nos acercamos a nuestro cónyuge, le pedimos perdón por cada cosa específica y hacemos un plan para no repetir esos errores. La evidencia de esto es que estamos buscando la restitución y restituimos. También los conflictos se resuelven bíblicamente cuando expresamos nuestra intención de resolver el conflicto y se busca junto un mejor momento para poder hacerlo. Cuando se oran juntos pidiendo la sabiduría de Dios, autocontrol, incluyendo la manera de hablar. Los conflictos se resuelven bíblicamente cuando revisamos las normas de comunicación que agradan a Dios. Cada uno debe de confesar al otro si hay pecado que no ha sido confesado y pedir perdón. También cuando comenzamos por el origen del conflicto, cuando tú vas a tocar un tema, tienes que empezar por el origen. Tienes que buscar puntos en común y aclarar donde no hay acuerdo. Es bueno también decidir resolver el problema dando cada uno su punto de vista. Por último, si queremos resolver un conflicto bíblicamente, juntos se deben de acordar los pasos a dar para resolver los temas. Decidir cuándo, si se debe, volver a tratar esos temas y por último, terminar el tiempo en oración y con muestras de amor. Muchas gracias. Y con esto concluimos, esperando les sea de bendición. Las animamos a orar, a escudriñar las Escrituras y a meditar para profundizar más en cada tema. Pidamos a Dios su sabiduría y un corazón conforme a su corazón. Dios las bendiga. Me despido del auditorio dándole las gracias, como siempre, por acompañarnos en este día, por seguirnos en las redes y que Dios siga edificando su hogar conforme a su voluntad y que les dé sabiduría, que nos dé sabiduría para resolver los desacuerdos y los conflictos conforme a lo que dice su preciosa palabra. Hasta luego, que tengan una excelente semana.
Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, INC.